pues, ¿cómo están? Muy buenos días, una vez más aquí transmitiendo desde Puerta del Cielo en Clavería. Bueno, pues tuvimos unos días un poquito complicados, pero ya estamos aquí de vuelta y eso es lo importante. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de decisiones. Como todos sabemos, bueno, pues la vida es el resultado de una serie de decisiones. Todos los días tomamos decisiones y eso es lo que va conformando nuestra vida. De hecho, de todas las facultades que tenía el hombre cuando originalmente fue creado en el huerto de Edén, a las que tiene ahora, la única que se ha mantenido completamente sin cambios, que ha mantenido toda su pureza, por decirlo de una manera, porque no se corrompió nunca por el pecado, fue la voluntad. Podemos decir que la voluntad que tenía Adán, la voluntad que tenía nuestro Señor Jesucristo, la voluntad que tienes tú y la que tengo yo, es exactamente la misma. Tiene la misma capacidad, tiene las mismas características. Y entonces, bueno, pues sabemos que nuestro presente, nuestro día de hoy, es el resultado de todo lo que hemos hecho en el pasado. Y nos podemos ahí poner a pensar en las grandes decisiones que hemos tomado. Y todas ellas, las grandes y las pequeñas, nos han ido conformando a lo que realmente somos el día de hoy. Y podemos estar seguros que las que estamos haciendo en este día, por ejemplo, pues van a conformar lo que va a ser nuestro futuro. Es muy poco probable que estemos viviendo una situación de la cual no hayamos tenido nada que ver. Por supuesto que hay cosas fortuitas que le pasan a otras personas o son provocadas por otras personas y nos van a afectar definitivamente. Pero aún en esos casos que pueden estar fuera de nuestro control, la respuesta final que vamos a tener es siempre de nosotros. Nosotros tenemos la capacidad en un momento dado de tomar la decisión que, dadas las circunstancias, pueda ser la mejor en ese momento. A lo mejor muchas veces pasa que tomamos una decisión y años después nos damos cuenta de que no fue una buena decisión. Es cierto, podemos tomar malas decisiones, pero lo que sabemos es de que en el momento fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. En el momento tenía sentido tomar esa decisión. Hay varias decisiones que yo he tomado, de las cuales, bueno, pues no estoy muy contento de haberlo hecho, pero sin embargo, en el momento yo consideré que eran una buena decisión. Pocas veces podemos tomar una mala decisión a propósito. A veces lo hacemos, pero en general no es así. Siempre tratamos pues de tomar la mejor decisión que podemos tener en un momento dado. Si seguimos esta lógica, entonces, bueno, pues vamos a ver que el futuro no es algo que nos va a llegar inesperadamente, sino que realmente es el proceso, es el resultado de una serie de decisiones. Puedan ser estas buenas o malas, afortunadas o desafortunadas, provechosas o contraproducentes. Y tenemos pues varios casos, como siempre, en la palabra de Dios, en la Biblia. Y vamos a comenzar con un personaje que es muy, muy interesante ver lo que pasó en su vida. Vamos a hablar acerca de Salomón. Este Salomón, bueno, pues era el hijo, uno de los tantos hijos que tuvo el rey David. Y bueno, pues este Salomón nació de Betsabé, una de las esposas de David. Y en sus inicios, cuando él fue nombrado rey, pues podemos ver que él tenía un corazón humilde, tenía un corazón bueno, un corazón agradable delante de Dios.
De hecho, Dios mismo le indicó a David cuál de sus hijos era el que iba a seguir en el reinado. Y le mencionó específicamente a Salomón. Y vemos que Salomón, pues cuando recibió este nombramiento, cuando recibió este reino, él se dio cuenta de las limitaciones que tenía. Se dio cuenta de que pues era un paquete muy grande para él gobernar a un pueblo que era muy grande y con todas las características que tenía. Y además de ser un pueblo grande, pues era nada más y nada menos que el pueblo de Dios. El pueblo que su padre se había encargado de engrandecer, se había encargado de establecer firmemente, y que pues David en su vida había dado testimonio de la grandeza de este Dios. Era un joven inexperto y él sabía en el mismo momento en que le avisaron, pues él sabía que todo el mundo lo iba a comparar con David, dentro y fuera de Israel, y ese era un paquete muy, muy grande, porque David había sido un rey muy exitoso. Había sido un gran guerrero, había llevado al pueblo de Israel a grandes victorias, se había sobrepuesto a muchos problemas que había tenido anteriormente con el rey, con Saúl, pero David había prevalecido, reconociendo siempre que la mano de Dios estaba con él. Esto lo sabía Salomón, y en esta condición pues fue que él eleva una oración que vamos a leer. Está aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, del 8 al 10. Es una oración más grande, pero vamos a ver nada más un pedacito. Dice: y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y vemos en estas palabras el corazón de Salomón. Vemos que él se daba cuenta de que era incapaz, él no tenía ninguna probabilidad de ser exitoso si se atenía solamente a su experiencia o a su conocimiento. Y por esta razón, él pide sabiduría y ciencia para poder gobernar a este pueblo tan grande. Esta petición le gusta a Dios y le dice: bueno, pues dado que no me pediste ni riqueza, ni me pediste victorias ante tus enemigos, ni me pediste otras cosas, sino que me pediste sabiduría, esto me gustó. Entonces te voy a dar lo que me estás pidiendo, la sabiduría, y además te voy a dar paz con todos tus enemigos, te voy a dar riqueza y vas a ser recordado como el más grande rey de Israel. Y así fue, Salomón se convierte entonces, con el favor de Dios, en un rey sabio, en un rey rico, en un rey muy poderoso. Fue tan rico, tan poderoso, tan sabio, que su fama llegó mucho más allá de las fronteras de Israel, de toda la zona, y llegó hasta oídos de una reina de Saba, que algunos mencionan que podría haber estado o ser la reina de un reino tan lejano como Etiopía. Etiopía, si vemos en un mapa, pues está a muchos kilómetros de Israel, y hasta allá llegó la fama de Salomón. Y vemos que cuando hizo la visita esta reina al reino de Salomón, menciona en el primer libro de los Reyes 10, 6 y 7. Dice la reina: y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría,
Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Entonces, pues nos podemos imaginar un poco cómo era este reinado de Salomón. ¿Y cómo era Salomón? Bueno, pues de ser un muchacho humilde, de ser un muchacho que pensaba que no podía reinar, gobernar a un pueblo tan grande como Israel, y que pide sabiduría a Dios reconociendo su total dependencia de Él. Pues resulta que pues le empieza a llegar la fama más allá de las fronteras, le empiezan a atraer a personas que lo admiran, y podemos pensar que este rey se empieza a envanecer. Se empieza a envanecer, empieza a adquirir riquezas, empieza a gobernar pues ya con cierta soberbia, y empieza a hacer cosas que Dios le había advertido concretamente que no hiciera. Y vemos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, del 14 al 17, dice: y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como caorahigos de la Cefel en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Entonces lo que pudo comenzar como un buen negocio, comprar caballos en Egipto y llevarlos a toda la zona del Oriente Medio, teniendo una utilidad en esta operación, pues él se dio cuenta de que pues, los caballos le gustaban, y entonces se quedó con muchos de ellos. Vemos que tuvo 1400 carros y tuvo 12,000 jinetes. Entonces, ¿cuántos caballos tuvo? Vemos en primer libro de Reyes 10:26, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400, lo que ya hemos visto. Entonces, Salomón empezó a acumular, empezó a enriquecerse, empezó a ensoberbecerse, y su corazón en esa situación pues se empezó a fallar, se empezó a ir hacia otro lugar. Vemos un poquito más adelante, ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, del 3 al 6, dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sí, no hay mucha diferencia ahí. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces vemos que en este afán de acumular, pues acumuló mujeres. Tuvo 700 mujeres reinas. Imagínense nada más, 700 reinas. ¡Qué barbaridad! Con una en casa es más que suficiente. Tuvo 700 y además 300 concubinas. Una locura. La mayor parte de ellas pues no eran de Israel, la mayor parte venían de otros lugares. Muchas veces tomaba esposas por arreglos, así era la situación, por arreglos políticos. Tomaba a la mujer
por mujer la hija de un rey, y entonces se establecía un pacto con él, que podía ser de paz, de no agresión, comercial, en fin, de alguna manera era la forma de sellar los pactos en aquel tiempo, pero pues vemos que no tenía 700 vecinos, pero sí tuvo 700 mujeres reinas. Entonces le gustaba mucho esta situación al bueno de Salomón, pero el problema es de que estas mujeres traían sus dioses, traían sus ídolos, y Salomón desvió su corazón de aquel corazón dedicado totalmente a Dios, al Dios de David su padre, pues se fue desviando hacia las prácticas de todos estos dioses, de todas estas mujeres que habían traído a sus dioses. Después de ser idólatra, Salomón se hizo también, según cuentan algunos, hechicero. En alguna ocasión yo leí acerca de libros de hechicería y se mencionaba, quién sabe qué tanto haya sido cierto, que varios de estos libros, de los más apreciados que existen actualmente todavía, pues eran de la autoría de Salomón. O sea que no nada más fue idólatra, sino que fue hechicero, investigó por su cuenta y pues llegó a hacer ahí manuales terribles de hechicería. Además de todo, fue un pésimo padre y deja a su muerte a uno de sus hijos, el cual se encarga de dividir el reino de Israel, lo divide en dos partes. Salomón entonces vemos que comienza bien, pero termina mal por malas decisiones que fue tomando. No fue una mala decisión, fueron muchas malas decisiones. Y vamos a ver otro caso, ya en el Nuevo Testamento, vamos a ver al bueno de Pablo, el apóstol Pablo. ¿Pablo quién era? Bueno, todavía no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, en una ciudad importante dentro de la región de Palestina. Él era ciudadano romano por nacimiento, lo que pocas personas podían decir, y era pues lo que podríamos llamar el día de hoy, pues era un junior este muchacho. Seguramente nació en una buena familia, fue criado a los pies del mejor rabí de su tiempo, Gamaliel, y pues era el equivalente a encontrar la mejor universidad y mandar a tu hijo para que estudiara en ella. Vemos aquí algunos motivos por los cuales él se podría haber sentido orgulloso. Lo vemos en la carta a los Filipenses 3, del 5 al 6, dice, hablando de sí mismo, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Saulo en aquel tiempo no tenía nada que le pudieran reprochar, era irreprensible. Pero sin embargo, en esa condición ideal que podría haber tenido este muchacho, pues él se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Qué cosa tan terrible. Era tan grande su celo por la ley, por lo que le habían enseñado, por ser el fariseo, que llegó a ser perseguidor de la iglesia. Dice Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y no nada más los entregaba a la cárcel, incluso él consentía en la muerte de varios de ellos. Y vemos el caso nada más, el que está documentado, de Esteban, dice ahí mismo en Hechos, pero en el verso 8:1, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén,
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, Saulo era un perseguidor de la iglesia. Él ciertamente pudo no haber matado a nadie, pero él los buscaba, él los entregaba, y él se ponía muy contento cuando quitaban de la lista algunos de los discípulos del Señor. Pero sin embargo tienen un encuentro, y después de este encuentro con Jesús, se pudo dar cuenta de dónde estaba el origen de esa prosperidad que tenía, y lo reconoció plenamente. Se dio cuenta de que todo eso de lo cual se podría haber enorgullecido, pues realmente no era absolutamente nada. En Filipenses 3:8 dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, Pablo se da cuenta de que todo lo que tenía, todo aquello de lo cual se podía enorgullecer, y todo de lo cual se enorgullecían las personas que estaban en esa situación, pues para él era pérdida, era basura, porque había encontrado a alguien que valía, que representaba mucho más que las riquezas, que la posición, que el conocimiento que había adquirido hacia ese momento. Vemos en Colosenses 1:1 que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo reconoce que lo que está haciendo, que aquello a lo cual se dedica en ese momento, es únicamente por la voluntad de Dios y porque el mismo Señor Jesucristo lo nombró para que lo hiciera. Lo encomendó para que pudiera llevar la tarea que Dios ya había establecido para él. Dice el mismo apóstol Pedro, el apóstol Pedro reconoce la sabiduría y el conocimiento que se encontraba en Pablo. Dice la segunda carta de Pedro 3:15 y 16, dice: y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces Pedro que fue pues uno de los más cercanos apóstoles que tuvo el Señor Jesús aquí en la tierra, él reconoce que Pablo escribía cosas profundas, escribía cosas que pues él aquí dice que algunos no pueden entender. Pues yo creo que para él mismo no eran fáciles, porque lo que Pablo escribió, si lo ubicamos en el tiempo, fue una revelación tan tremenda que yo puedo imaginarme que muchos de sus contemporáneos, como Pedro, se les hacía muy difícil de entenderlo. Pero a pesar de esto, reconocían esta sabiduría que no venía del mismo Pablo, sino que venía de una revelación que Dios, que Jesucristo había puesto en él de una manera especial y con un propósito particular. En esta condición de reconocimiento, de alta estima que tenía delante de la iglesia primitiva, pues el bueno de Pablo muere en Roma, muere solo, muere abandonado, pero sabiendo exactamente lo que estaba pasando en su vida.
Dice la segunda carta a Timoteo 4, 6 y 7. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Toda su vida se puede resumir en este último versículo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo no tuvo hijos naturales, él fue soltero, empedernido, pero dejó sembrada la semilla en una muy buena parte del mundo conocido por aquel tiempo. Pablo entonces vemos que a través de una serie de decisiones que fue tomando, Pablo comienza mal, pero termina muy bien. Ante los ojos del mundo quizá no, pero ante los ojos de Dios termina de la mejor manera, guardando la fe. Y vemos que en esta vida, como en la vida de estas personas que hemos estudiado muy brevemente, en la vida no hay cosas que permanezcan invariables. Todo, absolutamente, todo va cambiando. Cuando algo se queda quieto demasiado tiempo, pues tiende a degradarse. Y eso lo podemos ver en nuestras casas, cuando a lo mejor extraviamos algo y después de mucho tiempo, después de años lo encontramos y ya para cuando lo encontramos ya no sirve para nada. Ya se ha degradado, ya no sirve porque lo que no está en uso constante tiende a degradarse. Una casa abandonada se echa a perder mucho más rápido que una casa que está habitada. Hasta el agua, si dejamos agua mucho tiempo estancada, se va a echar a perder. Se va a echar a perder. Entonces todo tiende a degradarse. Todo está cambiando y no cambia para bien, sino para mal. El día de hoy, nos estamos moviendo, estamos avanzando en una dirección. Y podemos decir que no nos estamos moviendo, que estamos iguales. Pues no, ahí hay un error de apreciación, porque cuando tú no estás avanzando, en realidad estás descendiendo. Es como estar en una escalera eléctrica que va hacia abajo. Si te quedas quieto, pues vas a llegar al nivel inferior. Lo que necesitas hacer es estarte moviendo por lo menos a la misma velocidad a la que va bajando. ¿En dónde te encuentras hoy? A lo mejor es difícil que podamos establecer un valor numérico de en qué posición nos encontramos el día de hoy, pero sí podemos hacerlo en cuanto a una calidad. Podemos detenernos un momento en nuestra vida, mirar hacia atrás, 1 año, 5 años, 10 años, y ver en dónde nos encontrábamos y en dónde nos encontramos ahora. Y hacernos una pregunta honesta: ¿estamos mejor o estamos peor? Si estamos mejor, bueno, pues entonces quiere decir que el camino es el correcto y tenemos que mantenerlo. Pero si estamos peor, bueno, pues tenemos todavía la oportunidad de cambiar el rumbo y de empezar a esforzarnos más por lo que estamos haciendo. Nos podemos comparar con otras personas y decir, bueno, pero yo no estoy tan mal como fulano o sutano. Sí, pero tampoco estás tan bien o mejor que otras personas que están a tu alrededor. Todo el tiempo necesitamos estar avanzando. Todo el tiempo necesitamos estar mejorando
Para romper la inercia es necesario aplicar una fuerza constante, que requiere de tiempo, que requiere de recursos. Y esto nos va a traer a una fatiga, por supuesto. No podemos estar esforzándonos todo el tiempo, toda la vida. Vemos en Eclesiastés 2, 22 y 23, precisamente hablando de Salomón, dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Y esto también es vanidad. Y esto es cierto. Salomón, en su tiempo de lucidez, escribió este libro de Eclesiastés, el cual parece un poco pesimista, pero es totalmente cierto. Si tú todos los días estás trabajando, todos los días te estás esforzando por tu cuenta, pues te vas a dar cuenta de esta tristeza. Te vas a dar cuenta de que trabajas, te fatigas y para nada. Y esto te va a traer una gran fatiga, un gran fastidio, con un resultado dudoso. Y entonces, bueno, ¿qué hago? No me puedo quedar parado porque me voy a ir degradando. Pero sin embargo, si quiero hacer las cosas, si me quiero esforzar, pues nada más me voy a cansar. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué vida tan miserable? Esto se convierte entonces en una vida que es totalmente intolerable. Y así es, si vemos la vida como una serie de deberes y de obligaciones, la vida es un fastidio. Una serie de haz esto y no hagas lo otro. De esto sí, pero esto no. De ahora sí, pero ahora no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pareciera ser que estamos luchando en contra de todos y todo el mundo está en contra de mí. Pobre de mí, ¿qué voy a hacer? La solución, por supuesto, la vamos a encontrar en la misma palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 4 al 7, dice el apóstol, dice el Señor Jesús. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. La solución es muy sencilla, pero no es tan fácil. Simplemente lo que tenemos que hacer es permanecer unidos a nuestro Señor y Dios. Permanecer unidos a Jesucristo. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Y unidos no nada más es estar juntos. Unidos es formar una unidad. Uno con Jesús, uno con Cristo, uno con Dios, uno con el Espíritu Santo. Quiere decir pasar tiempo juntos, tener pensamientos juntos, tener acciones juntos, tener palabras juntos. Que llegue un momento en que no podamos distinguir quién es uno y quién es el otro. Que no podamos distinguir cuándo estoy hablando yo y cuándo está hablando Dios. Porque estamos hablando lo mismo. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. No se trata de afanarnos, no se trata de esforzarnos, sino de estar juntos, de ser uno con Dios. Cuando estás en esa condición, cuando estás junto a Él,
cuando estás unido a Él, entonces todo va a tener una perspectiva distinta. Todo va a tener un sentido diferente. Porque te vas a dar cuenta, primero que nada, y lo más importante, de la total dependencia que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no nos damos cuenta que nada podemos hacer sin Él, pues entonces vamos a andar por nuestra cuenta y en nuestro propio esfuerzo. Y esto nos va a llevar únicamente a frustración. Hemos estado acostumbrados a ser autosuficientes durante toda nuestra infancia, nuestra adolescencia, años de nuestra madurez. Se nos ha enseñado a que seamos autosuficientes. Pero es momento de dejar ir esto. Ya no estemos afanados por todo. No nos estemos comparando con todo el mundo. No estemos buscando aquello que ni siquiera sabemos lo que es. Cierra los ojos, descansa, reposa, respira profundo, llena tu ser del Espíritu Santo. Deja que la vida fluya, pero que no fluya afuera de ti, sino que fluya dentro de ti por el Espíritu Santo en ti. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra que viene siempre, Señor, oportuna, que viene siempre, Señor, como anillo al dedo. Te doy gracias, Señor, porque es momento de dejar ir, Señor. Es un tiempo de nuevos comienzos. Todos los días, Señor, son días en que todo comienza, en que tu misericordia es nueva, y en que podemos, Señor, reposar, en que podemos poner nuestros afanes, nuestros deseos, hasta nuestras obligaciones, Señor, las podemos dejar en ti, sabiendo que si estamos, Padre, unidos a ti, que si permitimos que el Espíritu Santo obre a través de nuestra vida, las cosas quedan resueltas. Te doy gracias, Padre, por esta lección, Señor, por esto que nos quieres enseñar en esta mañana. Que podamos, Señor, dejar ir, que podamos, Señor, permitir que tu vida fluya a través de nosotros y que podamos hacer aquello que tú nos has mandado hacer, Señor, por encima de todo lo demás. Te doy muchas gracias, Padre, que nos permites estar de pie, Señor, nos permites estar en este lugar, Padre, proclamando tu nombre y estableciendo tu reino. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios me los bendiga y nos vemos el viernes en discipulado y la próxima semana aquí, si Dios quiere. Hasta luego. Bendiciones.